a sus receptores puede conseguir tanto la vasoconstricción como la activación simpática, reabsorción de sodio a nivel tubular o bien la activación de la aldosterona. En cuanto a los fármacos que podemos utilizar para inhibir este sistema, en primer lugar estarían los fármacos contra la renina, contra la propia enzima convertidora de angiotensina, contra los receptores de la angiotensina 2 o contra los receptores de la aldosterona. En primer lugar, la primera fase de este eje serían los fármacos que actúan contra la propia renina. Aquí tendríamos dos posibles mecanismos de acción. El primero, los fármacos antagonistas de la propia liberación de la renina, como sería el caso de la clonidina, utilizada como antihipertensivo, o bien los fármacos antagonistas de la actividad de la renina, que encontraríamos el aldostirén, el primer fármaco oral que se encontró eficaz en bloquear la actividad de la renina, consiguiendo bajadas de la presión arterial similares a otros tratamientos antihipertensivos. Entrando un poco más en fondo con el aldostirén, encontramos dos ensayos importantes. El ensayo clínico AVOID, en el cual se compara el aldostirén combinado con el losartán frente al losartán solamente, y en el que se encontró una reducción del 20% en la excreción de la proteína, pero el problema fue que no se asoció con un beneficio clínico claro. Aún más importante, el ensayo clínico de Altitude, en el cual pacientes que estaban en tratamiento con IECAS o ARA2 se les asignó aleatoriamente o bien aldostirén o placebo. Y este ensayo se suspendió tempranamente al encontrar que no se veían beneficios clínicos en los resultados primarios, pero sí se había un aumento de la incidencia de los efectos adversos, como podría ser la hiperpotasemia, la hipotensión, los ictus o los síncopes. A raíz de todo esto, en 2012 la EMETS saca una alerta reevaluando tanto el beneficio-riesgo de este medicamento y desaconsejando su uso concomitante con IECAS o ARA2. Y a raíz de todo esto se encuentra actualmente en la revista Prescribing International como medicamentos a evitar de 2024. El siguiente grupo de fármacos serían los IECAS, que poseen un doble mecanismo de acción. En primer lugar, inhibir la enzima convertidora de angiotensina, consiguiendo una acción basal dilatadora y natriurética, y en segundo lugar, inhibir la cininasa 2, encargada de la degradación de la bradicinina y muy importante a la hora de comentar los efectos adversos. Dentro de estos fármacos podemos encontrar los vistos ahí en la tabla, entre los que se encuentran algunos muy populares como el ramipril o el enalapril. En cuanto a las indicaciones de estos fármacos, se utilizan principalmente para la hipertensión y tres de sus amplias complicaciones: la insuficiencia cardíaca, el infarto agudo de miocardio o la enfermedad renal crónica, que se puede utilizar tanto en pacientes diabéticos como en no diabéticos, en los que se ha demostrado un descenso de la proteinuria de hasta un 30 o 35%. En cuanto a las indicaciones reflejadas en la ficha técnica, podemos ver en esta tabla todas las que se reflejan en ellas, remarcando sobre todo que utilizándolas en neuropatías diabéticas solo aparecen el captopril, el lisinopril y el ramipril. Y esta otra tabla en la que nos podemos ayudar si es necesario hacer cualquier sustitución de dosis entre fármacos del mismo grupo farmacológico pero distintos principios activos, ya sea por casos de desabastecimiento o cualquier otro problema. En cuanto a las reacciones adversas, aunque este grupo de fármacos posee un perfil de seguridad más seguro que otros tratamientos antihipertensivos, aún así sí que nos aparecen algunas reacciones adversas. Algunas pueden deberse bien a la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina, como podría ser la hipotensión, la insuficiencia renal, que aún así lo podríamos utilizar en filtrados menores de 30 mililitros/minuto, e incluso la hiperpotasemia, que no nos haría falta obligatoriamente suspender el fármaco si lo llegamos a controlar exteriormente, y en caso de suspenderlo podríamos reintroducirlo cuando estuviera solucionada. O bien pueden deberse estas reacciones adversas a la inhibición de la cininasa 2 y al acúmulo de la bradicinina, como podría ser la tos seca, que nos llega a aparecer hasta en desde un 5 a un 20% de los pacientes que toman estos fármacos, o el angioedema, que aunque es una reacción adversa rara, puede ser potencialmente mortal. Y también comentar muy importante que se trata de un grupo farmacológico teratógeno, con lo que no lo podemos utilizar en embarazadas. En cuanto al siguiente grupo serían los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, ya no bloqueamos la enzima convertidora de angiotensina, sino que bloqueamos la unión de la angiotensina 2 a sus receptores, provocando bajadas de presión también. Dentro de este grupo farmacológico encontramos los famosos sartanes, y en cuanto a las indicaciones vuelven a ser las mismas que los IECA: hipertensión y sus complicaciones. La única diferencia que podríamos hallar con los IECAS es en que enfermedad renal crónica, aunque se haya visto beneficio tanto en diabéticos como en no diabéticos,
Sí que es verdad que en no diabéticos la bibliografía disponible es más limitada que en el caso de los IECAS. En cuanto a las indicaciones reflejadas en la ficha técnica, volvemos a ver, como en el cuadro anterior, cuáles se reflejan, y excluyendo la hipertensión, sí que en algunas se posiciona tras tratamiento con IECAS. Otra vez con una tabla que nos podría ser de ayuda en caso de sustitución por otros fármacos del mismo grupo terapéutico, y en cuanto a las reacciones adversas nos suelen aparecer otra vez las similares: hipotensión, insuficiencia renal y hiperpotasemia. Y remarcar que la tos seca y la angioedema, aunque sí que aparecen descritas en la ficha técnica, nos aparecen en un porcentaje muy inferior al no inhibir en este caso la cininasa 2 y haber acúmulo de bradicinina. Y vuelve a ser un grupo teratógeno, con lo cual no podemos utilizarlo en embarazadas. Por último, el último grupo sería comentar los fármacos antagonistas de los receptores mineralocorticoides o fármacos antagonistas de la aldosterona. Bien, la aldosterona, cuando se une a sus receptores, provoca una cascada tanto inflamatoria como fibrótica que nos acompaña una serie de enfermedades a nivel cardíaco, vascular y renal. Con lo cual, al inhibir la unión de la aldosterona a sus receptores, nos protegemos de esto. Podemos hallar dos grupos principales. En primer lugar, los antagonistas esteroideos, en los cuales se encuentra la espironolactona o la plerostina. El problema de estos fármacos es la reacción adversa del gran aumento del potasio que ocasionan en los pacientes. Y luego los antagonistas no esteroideos, que estarían la finerenona o la hexaserrenona. Para incidir otra vez en el mecanismo de acción de estos fármacos, volver a señalar los mecanismos que provocan la inhibición, como un descenso de la hipertrofia cardíaca. Eso sí, volvemos a encontrar el aumento de la retención del potasio y, lo más importante, la reducción tanto de la inflamación como de la fibrosis a nivel cardíaco, renal y vascular. Entrando más en importancia con los fármacos antagonistas no esteroideos, en el caso de la finerenona, se trata de un fármaco que reduce la progresión del deterioro de la función renal y los eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes tipo 2. Y la principal diferencia frente a los antagonistas esteroideos se encuentra en que aumenta en menor grado los niveles de potasio. Los beneficios clínicos de este fármaco se han hallado principalmente en dos ensayos clínicos, de los que aquí pongo un artículo que evalúa un metaanálisis de ambos y en los cuales se concluye que se demostró un menor riesgo de insuficiencia renal y un menor riesgo de la hospitalización por insuficiencia cardíaca en una mediana de 3 años en pacientes tratados con finerenona, así como la mortalidad por otras causas. En este otro artículo vuelvo a comentar un poco los ensayos disponibles que evalúan la eficacia de este fármaco y vuelvo a concluir lo que he comentado anteriormente, que se demuestra que protege tanto cardiovascularmente como renalmente a los pacientes, pero sí que sería necesario un mayor nivel de ensayos y de comparación para evaluar tanto el beneficio como la seguridad de estos tratamientos con otros tratamientos antihipertensivos. En cuanto a la posología de este fármaco, encontramos que en pacientes que tienen un filtrado superior a 60 ml/minuto podemos empezar con 20 mg día, y si el filtrado se encuentra entre 25 ml/minuto y 59, empezaríamos por 10 mg día. Es muy importante a las 4 semanas evaluar los niveles de creatinina y de potasio sérico. Y en caso de haber comenzado con la dosis de 10 mg, podríamos escalar a los 20 mg a las 4 semanas si en la analítica viéramos reflejado que el potasio se encuentra en niveles inferiores a 4,8 o el filtrado no hubiera disminuido un 30%. Actualmente la finerenona, que es el fármaco más nuevo, se encuentra restringida su financiación en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes tipo 2 que posean un filtrado superior o igual a 25 ml/minuto y que tengan una ratio albúmina-creatinina en orina superior o igual a 30 miligramos gramo y no estén controlados pese al tratamiento con dosis estables optimizadas, bien de IECAS, ARA2 y o inhibidores de la SGLT2. Por último, comentar la hexaserrenona, que es otro fármaco antagonista de los receptores mineralocorticoides no esteroideos que actualmente solo se encuentra aprobada en Japón. Y aunque se ha visto que sí que reduce las tasas de albuminuria, se ha demostrado que posee tasas más altas de hiperpotasemia comparado con la finerenona. Y además se ha visto que no está totalmente evaluado los efectos de la mortalidad sobre los pacientes en los que se ha utilizado. Así que esta sería toda la charla. Muchas gracias.